15 de diciembre de 1971. Un cuerpo queda inmóvil dentro de un departamento elegante de la Ciudad de México. Afuera, nadie sabe todavía lo que acaba de ocurrir. Adentro, según las versiones que durante décadas circularon en silencio, acaba de morir Enrique Rambal, el actor que millones veneraban por haber interpretado a Jesucristo en El Mártir del Calvario. Pero el verdadero escándalo no era la muerte, era el lugar, era la cama. Era el nombre del hombre dueño de ese departamento, Mauricio Garcés. Durante años se habló de una recámara cerrada, de llamadas hechas con urgencia, de una viuda llamada Lucy Gallardo, enfrentando una escena que nadie quiso explicar por completo, y de una industria entera dispuesta a proteger al galán más rentable del cine mexicano. Se habló de funcionarios, de periodistas que prefirieron callar, de productores que sabían demasiado, de empleados que vieron más de lo que podían decir. Y mientras México seguía riéndose con el Don Juan elegante, el hombre del traje impecable y las frases de seductor, Mauricio empezaba a pudrirse por dentro. Hoy, más de 50 años después, seguimos sin saber toda la verdad. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Por qué la versión oficial redujo todo a un paro cardíaco? ¿Por qué el hombre que parecía conquistar a todas las mujeres nunca se casó? ¿Qué papel tuvo Elsa Aguirre en la construcción de esa imagen perfecta? ¿Y cómo fue que el galán que parecía tenerlo todo terminó devorado por el juego? El humo, la enfermedad, la soledad y una muerte fría el 27 de febrero de 1989? En este video verás la historia detrás del nombre Mauricio Férez Yazbek, el joven nacido en Tampico que tuvo que convertirse en Mauricio Garcés para sobrevivir al espectáculo. Verás cómo se fabricó el mito del seductor, cómo una supuesta boda alimentó una mentira conveniente, cómo el caso Rambal se convirtió en una herida prohibida, y cómo la máscara que lo hizo famoso terminó encerrándolo hasta el último día. Pero antes de entender el secreto, hay que regresar al principio, cuando Mauricio todavía no era Don Juan y aún creía que un nombre nuevo podía salvarlo de sí mismo. Todo comenzó lejos de los reflectores, lejos de los trajes impecables, lejos de esa sonrisa que después México confundiría con seguridad absoluta. Tampico, Tamaulipas, 16 de diciembre de 1926. Puerto caliente, húmedo, lleno de barcos, comerciantes, acentos mezclados, familias que llegaban de otros mundos buscando un lugar donde empezar de nuevo. Ahí nació Mauricio Férez Yazbek, un niño de sangre libanesa en un país que todavía aprendía a mirarse al espejo después de la revolución. Guarda ese nombre, Mauricio Férez Yazbek, porque antes del galán, antes del seductor, antes del hombre que decía frases como si cada palabra fuera una caricia calculada, existió un muchacho con un apellido que sonaba distinto, con un origen que no encajaba del todo en la fantasía mexicana que el cine vendía al público. En aquellos años, la pantalla grande no solo fabricaba estrellas, fabricaba identidades. Decía cómo debía hablar un hombre, cómo debía caminar, cómo debía mirar a una mujer, cómo debía esconder cualquier grieta. Y Mauricio aprendió pronto una lección brutal. Para triunfar, no bastaba con tener talento. Había que convertirse en alguien más. El apellido Yazbek quedó atrás. Nació Garcés. Un nombre más fácil de vender, más elegante para los carteles, más cómodo para una industria que prefería rostros limpios, masculinidad clara, misterio controlado y ninguna pregunta incómoda. No fue solo un cambio artístico. Fue la primera máscara, la primera señal de que aquel hombre iba a construir su vida sobre una división peligrosa. De un lado, Mauricio Férez, el ser humano. Del otro, Mauricio Garcés, el personaje. Y el personaje funcionó. En el México de los años 50 y 60, el hombre de cine era casi siempre el macho fuerte, el charro, el valiente, el que cantaba rancheras, bebía tequila, levantaba la voz y conquistaba por imposición. Pedro Infante, Jorge Negrete,
Pedro Armendáriz habían dejado una sombra gigantesca sobre cualquier actor que quisiera representar la masculinidad mexicana. Pero Garcés no entró por esa puerta. Él abrió otra. No necesitó caballo, no necesitó pistola, no necesitó gritar. Apareció con traje fino, copa en la mano, departamento moderno, mirada pícara y una seguridad tan exagerada que parecía una burla al mundo entero. Su territorio no era el rancho polvoriento, era la ciudad. Su arma no era la fuerza, era la insinuación. Su campo de batalla no era la cantina, era la sala elegante donde una mujer entraba y, según el mito, salía rendida. Entonces llegó Don Juan 67 y algo cambió para siempre. México vio a un tipo de galán que no se parecía a los demás. Maduro, sofisticado, burlón, con una frase lista para cada mujer y una salida elegante para cada mentira. Después vendrían títulos como Departamento de soltero y Modisto de señoras, suficientes para sellar una imagen que el público devoró sin hacer demasiadas preguntas. Mauricio Garcés ya no era solo un actor, era una fantasía nacional. Pero aquí viene lo que casi nadie quería mirar. Mientras la pantalla lo mostraba rodeado de mujeres hermosas, la vida real contaba otra historia. Nunca se casó, nunca construyó una familia pública, nunca presentó a una mujer como el gran amor de su vida. El hombre que en el cine parecía comprender todos los secretos del deseo femenino era, según relatos de quienes lo conocieron, reservado, inseguro, incluso torpe cuando no tenía un guión que lo protegiera. Piensa en eso un momento. El público veía a un conquistador, pero detrás del maquillaje había un hombre que alguna vez se describió como alguien sin gracia. Sin gracia. 2 palabras terribles para alguien condenado a vender encanto. 2 palabras que explican más de lo que parece. Porque cuando un país entero te aplaude por una mentira, la mentira deja de ser un papel y empieza a convertirse en una cárcel. Don Juan no podía quitarse la máscara. Esa frase lo perseguirá hasta el final. Porque Mauricio Garcés no solo interpretó a un seductor, se quedó atrapado dentro de él. Cada sonrisa alimentaba el mito. Cada película reforzaba la farsa. Cada mujer que aparecía a su lado en la pantalla hacía más difícil explicar por qué, al apagarse las luces, ese hombre volvía solo a su departamento. Y cuando una máscara se vuelve demasiado perfecta, cualquier grieta puede destruirlo todo. Esa grieta apareció con un nombre de mujer: Elsa Aguirre. En los años 60, Mauricio Garcés ya no era solamente un actor. Era un producto perfecto, un traje bien cortado, una sonrisa estudiada, una ceja levantada en el momento exacto. Una frase dicha con esa seguridad de hombre que parecía no pedir permiso para entrar en ningún corazón. México lo miraba y veía al seductor absoluto. El hombre que no dudaba, el hombre que no temblaba, el hombre que siempre sabía qué decirle a una mujer. Pero fuera del set, las preguntas empezaban a crecer como humedad detrás de una pared recién pintada. ¿Por qué nunca se casaba? ¿Por qué el galán más famoso del cine mexicano no tenía una gran historia de amor fuera de la pantalla? ¿Por qué el hombre que en las películas vivía rodeado de mujeres hermosas regresaba solo a su departamento cuando terminaban las fiestas, los estrenos, las fotografías y los aplausos? En el México de esa época, esas preguntas no eran inocentes, eran peligrosas. El país todavía estaba dominado por una idea brutal de la masculinidad. Un hombre debía demostrar, siempre demostrar fuerza, deseo, autoridad, conquista. Y si además ese hombre era una estrella de cine vendida como símbolo del deseo femenino, entonces no tenía derecho a la duda. No podía parecer frágil. No podía parecer distinto. No podía dejar que el público sospechara que detrás de Don Juan había algo que no encajaba con la fantasía. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda esa frase, porque aquí empieza la grieta. Mientras las revistas lo presentaban como un hombre irresistible, en los pasillos de los estudios empezaron a circular murmullos. No acusaciones abiertas, no titulares directos. Murmullos, miradas,
Comentarios a media voz en camerinos, oficinas de productores, mesas de restaurantes donde los actores fingían hablar de películas, mientras en realidad vigilaban vidas ajenas. En aquel ambiente, una sospecha podía ser más destructiva que una prueba. Bastaba con que alguien insinuara algo para que una carrera entera empezara a tambalear. Y entonces apareció Elsa Aguirre. Elsa no era cualquier mujer. Era una de las bellezas más admiradas de México, una presencia capaz de detener una conversación con solo entrar a una habitación. Elegante, famosa, luminosa. Si había una mujer capaz de reforzar ante el público la imagen de Mauricio como galán indiscutible, era ella. Por eso, cuando comenzaron a circular fotografías de ambos con aire de boda, el golpe fue perfecto. Las revistas tenían lo que necesitaban. El público tenía lo que quería creer. El seductor eterno, por fin, parecía domesticado por una mujer a la altura de su mito. Piensa en eso un momento. La industria no necesitaba que fuera verdad, necesitaba que pareciera verdad. Las imágenes hicieron su trabajo. Vestuario de ceremonia, sonrisas, cercanía. Esa ilusión cuidadosamente colocada frente a los ojos de un país que prefería la fantasía antes que la incomodidad. Para muchos, Mauricio Garcés y Elsa Aguirre eran la confirmación de que todo estaba en orden. El galán amaba mujeres. El personaje coincidía con el hombre. La pantalla no mentía. México podía dormir tranquilo. Pero la realidad era otra. Según se contó después, aquellas imágenes no pertenecían a una boda real, sino al mundo de la ficción. Eran escenas, recursos, fragmentos de una película usados por la prensa y por el imaginario popular como si fueran una confesión sentimental. No había hogar, no había matrimonio, no había una vida compartida. Había una fotografía útil, una cortina elegante, un truco demasiado conveniente para una época que castigaba cualquier desviación del libreto masculino. Y Elsa, en medio de todo aquello, quedó convertida en símbolo de algo más grande que ella. No necesariamente por voluntad propia, no como villana de la historia, sino como pieza de una maquinaria. La maquinaria del espectáculo. Esa que toma rostros hermosos, fabrica romances, maquilla silencios y vende mentiras envueltas en papel brillante. Mauricio sonreía, otra vez. Sonreía como si nada le doliera, como si la presión no estuviera apretándole el pecho, como si cada fotografía no fuera una cuerda más alrededor de su cuello. Porque mientras más convincente era la imagen pública, más imposible se volvía a respirar dentro de ella. Cada rumor apagado exigía otro gesto, cada duda enterrada pedía otra actuación. Cada portada lo obligaba a seguir siendo ese hombre que todos esperaban ver. Pero nadie puede vivir eternamente dentro de una pose. Cuando se apagaban las cámaras, cuando los flashes dejaban de explotar, cuando los maquillistas se iban y los productores cerraban la puerta, Mauricio volvía a su mundo privado. Un mundo menos luminoso, más cerrado, más lleno de silencios. Las fiestas en su departamento comenzaron a tener otro peso en la historia. Reuniones discretas, invitados escogidos, conversaciones que no debían salir de esas paredes, puertas que se cerraban demasiado tiempo. No era todavía el escándalo, era la preparación del desastre. Porque una vida dividida en dos siempre termina cobrando factura. De día, el galán impecable. De noche, el hombre que necesitaba esconderse. En público, el conquistador de mujeres. En privado, alguien perseguido por preguntas que no podían formularse en voz alta. Y en el centro de todo, una máscara cada vez más pesada, cada vez más brillante, cada vez más imposible de arrancar. Elsa Aguirre fue la grieta visible. La prueba de que la industria estaba dispuesta a fabricar amor si eso servía para proteger una fantasía. Pero la verdadera explosión no llegaría con una fotografía falsa. Llegaría con un cuerpo, con una recámara, con una llamada urgente, con un nombre que cambiaría para siempre la sombra de Mauricio Garcés. Enrique Rambal. 15 de diciembre de 1971.
guarda esa fecha. Porque esa noche, según las versiones que durante décadas circularon en silencio dentro del cine mexicano, la máscara de Mauricio Garcés estuvo a punto de romperse para siempre. Enrique Rambal tenía 47 años. No era un actor cualquiera. Era un hombre que el público había visto con una aureola simbólica sobre la cabeza, el rostro sereno, la mirada limpia, el cuerpo convertido en imagen religiosa cuando interpretó a Jesucristo en el mártir del Calvario. Para millones de personas, Rambal no era solo un galán ni un compañero de reparto. Era una figura sagrada de la pantalla. Un rostro asociado con la fe, con el sacrificio, con la pureza que el México católico de aquellos años todavía veneraba con una intensidad casi dolorosa. Y entonces murió. La versión oficial fue rápida, fría, limpia. Un paro cardíaco, un infarto. Una explicación médica que cerraba la puerta antes de que alguien pudiera mirar demasiado. Pero el problema no era solamente cómo murió Enrique Rambal. El verdadero terremoto estaba en dónde murió. Porque según relatos posteriores, según testimonios no oficiales y según historias repetidas en voz baja durante años, el actor habría muerto en la cama de Mauricio Garcés. Piensa en eso un momento. El hombre que había interpretado a Cristo. El hombre que representaba una imagen casi intocable para el público. Muerto, presuntamente, en la recámara del Don Juan más famoso de México. No en un hospital, no en su casa, no en un lugar neutral. En el espacio privado de un actor construido públicamente como símbolo de deseo femenino, como conquistador irresistible, como hombre incapaz de mirar a una mujer sin que la pantalla pareciera encenderse. Don Juan no podía quitarse la máscara. Y aquella noche, la máscara estaba manchada de pánico. Según las versiones que rodearon el caso, Rambal era un visitante frecuente en las reuniones privadas de Mauricio. Fiestas elegantes, discretas, protegidas por paredes gruesas, donde la risa, el humo, las copas y los secretos convivían hasta la madrugada. Había invitados que entraban y salían. Había música. Había conversaciones que no podían repetirse al día siguiente. Y, de acuerdo con esos relatos, cuando todos se iban, algunas puertas quedaban cerradas durante horas. Nadie preguntaba. Nadie debía preguntar. Pero esa noche, el silencio dejó de ser una elección y se volvió emergencia. Un cuerpo no se puede esconder con una sonrisa. Un infarto no espera a que la prensa se retire. Una muerte no respeta la reputación de nadie. Mauricio Garcés, el hombre que siempre parecía tener una frase perfecta para todo, habría quedado frente a una escena imposible de controlar. Si llamaba a las autoridades, la pregunta iba a llegar. Si llamaba a la familia, el dolor iba a entrar por la puerta. Si llamaba a sus contactos, empezaba otra historia. Una historia de protección, miedo y silencio. Porque en 1971, México no estaba preparado para escuchar esa verdad. Si es que esa verdad era completa. La industria tampoco. Los productores no querían escándalos. Las revistas vendían fantasías, no contradicciones. Los estudios necesitaban héroes masculinos, no hombres rotos. Y el país, atrapado entre el machismo, la moral religiosa y la vigilancia política de la época, era capaz de perdonar muchos pecados, pero no una grieta en el modelo de masculinidad que le habían enseñado a venerar. Entonces apareció otro nombre en esta tragedia, Lucy Gallardo, la esposa de Enrique Rambal. La mujer que tuvo que enfrentar no solo la muerte de su marido, sino la forma en que esa muerte empezaba a deformarse en rumores, silencios y versiones que nadie se atrevía a confirmar públicamente. Imagínala recibiendo la noticia. Imagínala llegando a un lugar donde cada objeto parecía decir algo que nadie quería pronunciar. Una esposa frente al cuerpo de su marido. Una actriz frente al derrumbe de una vida privada. Una mujer obligada a cargar con una humillación que la historia del espectáculo prefirió convertir en susurro. Y después, la maquinaria. No fue necesario que todos firmaran un pacto escrito. A veces el poder no necesita papel, basta una llamada.
Basta una orden sugerida. Basta que los periodistas entiendan que hay temas que no se tocan. En el México de Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, el control de la información no era una fantasía. El Estado sabía cerrar puertas. La prensa sabía obedecer silencios. Y el espectáculo sabía proteger sus ídolos mientras siguieran produciendo dinero. La muerte quedó reducida a una causa médica. El lugar quedó envuelto en niebla. Los nombres quedaron separados por prudencia. La historia fue empujada hacia abajo, como se empuja una piedra al fondo de un pozo. Pero Mauricio siguió vivo. Ese fue el castigo. Porque si todo aquello fue encubierto, si la versión pública logró sobrevivir, si Don Juan salió de esa noche sin ser destruido por los periódicos, el hombre detrás del personaje no salió intacto. A partir de entonces, cada aplauso tendría otro sonido. Cada broma de seductor cargaría una sombra. Cada mujer ficticia en sus películas serviría para tapar una pregunta real. Y cada vez que alguien mencionara a Enrique Rambal, aunque fuera en voz baja, algo dentro de Mauricio volvería a esa habitación. La máscara no cayó esa noche. Eso fue lo peor. Se quedó pegada a su rostro. Y desde ese momento, Mauricio Garcés ya no solo tuvo que fingir ante el público, tuvo que convertirse en guardián de su propio secreto. Después de la noche del 15 de diciembre de 1971, Mauricio Garcés siguió apareciendo en la pantalla como si nada hubiera pasado. La sonrisa seguía ahí, el traje seguía impecable. La voz seguía jugando con las mujeres de ficción como si cada frase fuera una copa servida con elegancia. El público seguía riendo. Los productores seguían vendiendo al mismo hombre. Don Juan seguía vivo. Pero Mauricio ya no. Eso es lo más cruel de ciertas tragedias. No siempre matan de inmediato. A veces dejan que la persona continúe caminando, trabajando, saludando, posando para fotografías, mientras algo por dentro empieza a pudrirse en silencio. Y según las versiones que rodearon aquella historia, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Garcés. La muerte de Enrique Rambal no solo se convirtió en un secreto, se convirtió en una prisión. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda esa frase, porque después de aquella noche, la máscara dejó de ser una herramienta de trabajo y se volvió una condena. Mauricio ya no actuaba solo frente a las cámaras. Actuaba al despertar, actuaba al contestar el teléfono, actuaba al recibir invitados. Actuaba al escuchar el nombre de Rambal, sin permitir que el rostro se le quebrara. Actuaba cuando alguien hacía una broma sobre mujeres. Actuaba cuando una revista lo llamaba el soltero más codiciado de México. Actuaba incluso cuando estaba solo, porque el miedo también tiene espectadores invisibles. La supuesta protección que lo salvó del escándalo no fue un regalo, fue una cadena. Porque cuando un secreto depende de demasiadas personas, uno deja de ser dueño de su vida. Cualquier empleado podía hablar. Cualquier chofer podía recordar. Cualquier periodista viejo podía abrir una libreta olvidada. Cualquier amigo borracho podía contar una frase de más en una mesa equivocada. ¿Y Mauricio? Que había construido su imagen sobre la seguridad absoluta, comenzó a vivir rodeado de una inseguridad que no se podía confesar. Piensa en eso un momento. El hombre que en el cine entraba a una habitación como si el mundo le perteneciera, en la vida real empezó a habitar su propio departamento como si fuera territorio vigilado. Cada puerta tenía memoria. Cada pasillo podía guardar un eco. Cada silencio era una amenaza. Y lo peor no era solo el miedo a ser descubierto. Era el duelo que nunca pudo vivir. Si Enrique Rambal fue para él algo más que un amigo, como tantas versiones insinuaron durante años, entonces Mauricio perdió algo que no podía llorar. No podía vestir luto verdadero. No podía despedirse en público. No podía decir su nombre con el dolor de quien pierde a alguien íntimo. Tenía que aceptar flores, pésames, comentarios distantes, como si la muerte de Rambal perteneciera a otra casa, a otra cama, a otra historia. Ese tipo de dolor enferma.
Porque una herida que no se puede mostrar, no cicatriza, se esconde, se tapa, se perfuma, se viste de smoking, se sienta frente a una cámara y sonríe, pero debajo sigue abierta. Así fue creciendo la distancia entre Mauricio Garcés y Mauricio Férez Yazbek. Uno seguía siendo el galán, el otro se quedaba encerrado en una habitación interior donde nadie podía entrar. El público pedía frases seductoras y él las daba. La industria pedía comedia, ligereza, deseo, mujeres alrededor, y él obedecía. Pero cada vez que interpretaba al conquistador perfecto, reforzaba también la mentira que lo estaba devorando. La jaula era de oro, sí. Tenía fama, aplausos, invitaciones, mesas reservadas, nombres importantes cerca. Pero seguía siendo jaula. Y una jaula dorada no deja de ser jaula solo porque brilla. A partir de ahí, la vida de Mauricio empezó a buscar salidas falsas. Más fiestas, más humo, más noches largas, más necesidad de llenar con ruido lo que no podía decirse con palabras. No era placer puro, era fuga, era una manera de no quedarse quieto. Porque quedarse quieto significaba escuchar, y escuchar significaba volver a esa noche. El personaje tenía que seguir vivo. Esa fue la orden invisible. Que nadie notara el temblor, que nadie viera el cansancio, que nadie sospechara que detrás del hombre que parecía dominar el deseo, había alguien dominado por el pánico. Pero ninguna persona puede sostener una mentira tan grande sin empezar a romperse por dentro. Primero se rompe el sueño, luego la calma, luego la confianza, después el cuerpo. Y cuando el cuerpo empezó a cobrar la deuda, Mauricio ya no tuvo dónde esconderse. Porque las máscaras pueden engañar al público, pueden engañar a la prensa, pueden engañar a una industria entera, pero no pueden engañar al pulmón, ni al corazón, ni a la soledad. La jaula empezó a oxidarse, y lo que vino después ya no fue un escándalo. Fue una caída lenta, casi silenciosa, casi elegante. Como todo en Mauricio Garcés. A principios de los años 80, la elegancia empezó a pudrirse por dentro, no de golpe, no con una caída escandalosa frente a las cámaras. Fue más lento, más cruel, como una pared fina que se va llenando de grietas mientras los invitados siguen admirando el color de la pintura. Mauricio Garcés todavía era Mauricio Garcés. Todavía había gente que lo reconocía en la calle. Todavía podía levantar una ceja y provocar sonrisas. Todavía quedaba en él algo de aquel hombre que México había convertido en fantasía. Pero el cuerpo ya no obedecía igual. El dinero ya no alcanzaba igual. La soledad ya no se podía maquillar igual. Y entonces apareció la ruleta. No como un simple vicio, no como una distracción elegante de hombre rico. La ruleta fue otra habitación cerrada. Otro lugar donde Mauricio podía sentarse frente al destino y fingir que todavía tenía control. Rojo o negro, par o impar, una ficha más, una noche más, una apuesta más. Quizá tú también conoces esa sensación de querer apagar un pensamiento con ruido, de llenar un vacío con algo que se mueve rápido, que brilla, que promete emoción aunque después solo deje ceniza. Para Mauricio, los casinos y las mesas de juego se volvieron un refugio venenoso. Ahí no tenía que ser el galán perfecto. Ahí no tenía que explicar por qué vivía solo. Ahí no tenía que recordar una recámara, un cuerpo, una versión que nadie debía repetir. Ahí solo existía el giro de la bola, el sonido seco de las fichas, el murmullo de otros hombres destruyéndose con una sonrisa en la cara. Pero la ruleta nunca salva a nadie. Primero se llevó pequeñas cantidades, después cantidades más grandes. Después la costumbre de perder dejó de doler. Porque cuando alguien ya se siente roto por dentro, perder dinero parece casi natural. Como si el castigo tuviera lógica. Como si cada peso perdido pagara una deuda invisible.
El hombre que en la pantalla vivía rodeado de lujo empezó a ver cómo su fortuna se iba deshaciendo noche tras noche. No hubo una sola explosión. Hubo muchas pequeñas derrotas, una firma, un préstamo, una joya vendida, una deuda callada, otra apuesta absurda. Don Juan no podía quitarse la máscara. Y mientras el dinero se iba, el cuerpo también empezó a cobrar factura. El cigarro, ese objeto que durante años había sido parte de su imagen, se volvió contra él. En la pantalla, fumar parecía sofisticado, masculino, seductor. El humo alrededor de su rostro lo hacía parecer misterioso, peligroso, irresistible. Pero fuera de cámara, ese mismo humo fue llenándole los pulmones de muerte. Durante décadas, Mauricio había inhalado no solo tabaco, sino personaje. Cada cigarro era otro gesto de galán, otra prueba de estilo, otro pedazo de máscara. Hacia 1981, el diagnóstico empezó a sonar como sentencia: enfisema pulmonar. Un nombre frío para una condena lenta. El aire, eso que cualquiera da por sentado, empezó a volverse un lujo. Respirar dejó de ser automático, hablar dejó de ser fácil, reír dejó de ser ligero. Para un actor que había vivido de su presencia, de su voz, de su manera de decir una frase como si fuera una conquista, perder el aire era perder el trono. Imagínalo. El hombre que durante años había hecho creer que podía seducir a México entero con una frase, ahora interrumpido por la tos, el pecho cerrándose, la garganta fallando, la voz perdiendo fuerza. Esa voz que antes entraba suave, segura, burlona, empezó a romperse en pedazos. Cada ataque de tos era una humillación íntima. Cada pausa para respirar era una confesión que el cuerpo hacía por él. Y luego vino el ojo. El ojo izquierdo empezó a fallar. La salud, que ya venía golpeada por los pulmones, añadió otra derrota. Cirugías, molestias, ausencias, apariciones cada vez más escasas. La cámara, que antes lo había amado, comenzó a convertirse en una amenaza. Porque la cámara no perdona. La cámara ve el temblor, ve el cansancio, ve el brillo apagado. Ve al hombre detrás del personaje cuando el personaje ya no tiene fuerzas para sostenerse. Pero el golpe más duro no vino de un casino ni de un hospital. Vino de la muerte de su madre. Ella era el único lugar donde Mauricio no necesitaba actuar. La única mujer que no le exigía ser Don Juan. La única presencia ante la cual podía volver a ser Mauricio Férez Yazbek. El hijo, no el mito. Mientras el público lo imaginaba rodeado de amantes, su vínculo más profundo estaba ahí, en esa madre que lo sostuvo desde antes de que existiera Garcés, antes de los trajes, antes de las frases, antes de la mentira pública. Cuando ella murió, algo terminó de apagarse. Ya no había refugio, ya no había mirada limpia esperándolo en casa, ya no había una persona que lo quisiera sin necesitar que sonriera, sin pedirle que fingiera, sin vender su imagen, sin convertirlo en mercancía. Con ella se fue la última puerta hacia una vida más simple, una vida donde quizá pudo haber sido solo un hombre cansado. A partir de entonces todo pareció juntarse. Las deudas, la enfermedad, la tos, el ojo, el cansancio, la soledad, el humo, la ruleta, el silencio. México todavía recordaba al galán, pero el galán ya estaba desmoronándose en privado. Y cuando una leyenda empieza a quedarse sin dinero, sin salud, sin voz y sin madre, lo único que queda es la escena final, la que nadie quiere ver, la que Mauricio, fiel a su obsesión por la imagen, parecía estar preparando en silencio. 27 de febrero de 1989, Ciudad de México. Una puerta se abrió en silencio y el mito de Mauricio Garcés dejó de respirar. No hubo alfombra roja, no hubo fotógrafos esperando afuera, no hubo mujeres llorando como en sus películas, no hubo una escena elegante escrita por un guionista, solo un departamento quieto, demasiado quieto, y una mujer de servicio entrando con la rutina de cualquier mañana.
sin saber que estaba a punto de encontrar el último acto de un hombre que había pasado la vida entera cuidando cómo lo miraban los demás. Según las versiones que se contaron después, la habitación estaba en orden, no como una habitación vencida por la enfermedad, sino como un escenario preparado. La cama, la ropa, el cuerpo, todo parecía colocado con una serenidad extraña, casi teatral. Mauricio Garcés yacía sin vida, vestido con cuidado, como si incluso para morir necesitara conservar la compostura del personaje. Piensa en eso un momento. El hombre que durante décadas había actuado frente a cámaras, productores, periodistas y millones de espectadores, terminó su vida como si todavía hubiera una cámara invisible, observándolo desde algún rincón de la habitación. Don Juan no podía quitarse la máscara, ni siquiera al final. Tenía 62 años, apenas 62, pero su cuerpo ya parecía haber vivido muchas vidas. La ruleta le había comido el dinero, el humo le había comido los pulmones, la soledad le había comido la risa, y el secreto, ese secreto que durante años se pegó a su nombre como una sombra, le había comido algo más profundo, algo que no aparece en los certificados médicos, algo que no se puede enterrar con flores. Antes de morir, según relatos cercanos, habló por teléfono durante casi 2 horas con un amigo. 2 horas. Guarda ese detalle, porque a veces una despedida no suena como despedida. A veces viene disfrazada de conversación normal, de recuerdos sueltos, de frases cortadas por la tos, de silencios que pesan más que las palabras. Mauricio ya no tenía aquella voz limpia, burlona, segura. Esa voz de galán que parecía deslizarse como terciopelo. La enfermedad la había convertido en un hilo débil, interrumpido por ataques de tos que volvían cada pocos segundos. Se disculpaba. Eso es lo más triste. El hombre que había vivido fingiendo no pedir perdón por nada, ahora pedía perdón por toser. Pedía perdón por no poder hablar bien. Pedía perdón porque su cuerpo ya no obedecía al personaje. Y entre una pausa y otra, mandaba saludos a conocidos, recordaba nombres, abría pequeñas puertas hacia el pasado, como quien camina por una casa antes de apagar todas las luces. Cuando la llamada terminó, algo quedó flotando. El amigo lo sintió. No como una certeza, sino como un frío. Esa sensación que llega cuando una voz suena por última vez y uno todavía no lo sabe del todo, pero el alma ya lo entiende. Mauricio Garcés no volvería a llamar. La causa oficial fue un problema cardíaco, marcado por años de deterioro respiratorio, por ese enfisema pulmonar que le había robado el aire lentamente. Una muerte médica, una muerte explicable, una muerte que cabía en una hoja, pero ninguna hoja podía explicar el resto. Ningún diagnóstico podía resumir las noches de casino, los secretos encerrados, el miedo a ser descubierto, la pérdida de su madre, la voz rota, la mirada cansada de un hombre que había sido obligado a parecer invencible. El funeral tuvo la ayuda de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Esa misma comunidad artística que lo había visto brillar, callar, caer y desaparecer poco a poco. Fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, en la capital. Un lugar solemne, antiguo, frío, donde los nombres famosos se vuelven piedra y las leyendas aprenden por fin a quedarse quietas. Pero el detalle más humano fue otro. Mauricio terminó junto a su madre, la mujer que lo conoció antes de Garcés, antes de Don Juan, antes de las frases seductoras, antes de las sospechas, las fiestas, los rumores, las máscaras y los trajes. La única mujer ante la cual no necesitaba actuar. La única que podía mirar a Mauricio Férez Yazbek sin exigirle una función. Al final, el hombre que fingió conquistar a todas las mujeres de México no buscó una amante, ni una esposa, ni una admiradora para acompañarlo en la eternidad. Buscó a su madre. Y ahí está la tragedia completa. Mauricio Garcés no murió rodeado de deseo, murió rodeado de silencio. No cayó en una escena romántica, cayó en una habitación ordenada. No dejó una gran confesión pública, dejó una pregunta.
¿Cuánto cuesta vivir tantos años dentro de un personaje? La respuesta estaba en esa cama, en esa tos, en esa llamada, en esa tumba y en la máscara que, aún después de muerto, México siguió llamando leyenda. Han pasado décadas desde la muerte de Mauricio Garcés y aún así su nombre no descansa. Esa es la ironía más amarga. El hombre que terminó solo, enfermo, sin el dinero de sus mejores años y enterrado junto a su madre, siguió siendo valioso después de muerto. No por lo que tenía, por lo que representaba. La imagen, el traje, la sonrisa, la frase, el gesto de galán. El hombre que parecía tener el mundo bajo control. Ese personaje sobrevivió al cuerpo, sobrevivió al enfisema, sobrevivió a la ruleta, sobrevivió al silencio y sobrevivió incluso a las preguntas que nadie quiso contestar del todo. Mauricio Férez Yazbek murió en 1989, pero Mauricio Garcés siguió caminando por la memoria popular como si nada pudiera tocarlo. Y ahí empezó otra forma de tragedia. Porque cuando una persona ya no puede defender su propia historia, otros empiezan a pelear por ella. Años después, su familia, especialmente Doris Férez, apareció reclamando el derecho sobre su imagen. El conflicto estalló alrededor de un proyecto filmado en Tampico, El hombre de tus sueños, donde Humberto Zurita daría vida a Mauricio. No era solo una película corta. Era otra batalla por el rostro del mito, por el nombre, por la silueta, por ese personaje que, mientras él vivió, fue una jaula, y después de su muerte se convirtió en mercancía. Piensa en eso un momento. En vida tuvo que proteger una imagen que lo asfixiaba. En muerte, otros discutieron quién podía usar esa imagen. Don Juan no podía quitarse la máscara, ni siquiera desde la tumba. Ese es el centro de toda esta historia. Mauricio Garcés no fue únicamente un actor famoso con secretos. Fue el producto de una época que exigía hombres invencibles, hombres seductores, hombres sin grietas, hombres sin miedo, hombres sin contradicciones. México quería verlo rodeado de mujeres, elegante, seguro, burlón, irresistible. Y él le dio exactamente eso. Le dio al público la fantasía que pedía. Pero el precio fue convertirse en prisionero de una vida que no podía explicar. Si las versiones sobre Enrique Rambal fueron ciertas, entonces Mauricio cargó un dolor que no podía llorar. Si no lo fueron completamente, igual cargó una sospecha que lo persiguió hasta el final. Y en ambos casos, la condena fue la misma. Vivir bajo vigilancia, actuar hasta en la intimidad, sonreír cuando por dentro la verdad mordía. La fama no lo salvó. El dinero no lo salvó. Los contactos no lo salvaron. La prensa callada no lo salvó. Porque hay silencios que parecen protección, pero funcionan como veneno. Primero te cubren, después te aíslan. Finalmente te entierran vivo dentro de tu propio personaje. Mauricio merecía otro final. Merecía envejecer sin tener que defender una caricatura de sí mismo. Merecía respirar sin miedo. Merecía amar sin convertirlo todo en rumor. Merecía ser recordado no solo como el galán que hacía reír a México, sino como un hombre roto por el peso de una época que no perdonaba la diferencia. Pero no lo tuvo. Hoy sus películas siguen circulando. Sus frases todavía provocan sonrisas. Su elegancia aún aparece en fotografías viejas, intacta, brillante, casi perfecta. Y quizá por eso duele más, porque mientras la imagen permanece joven, el hombre detrás de ella se fue consumiendo en silencio. Mauricio Garcés no murió cuando su corazón se detuvo el 27 de febrero de 1989. Empezó a morir mucho antes. Cada vez que tuvo que fingir, cada vez que tuvo que callar, cada vez que el público aplaudió a Don Juan mientras Mauricio Férez Yazbek desaparecía detrás de la máscara.